Pedro, muy buenas tardes a todos. Emiliano, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Pedro. Buenas tardes Elías, a todos los que nos acompañan. Gracias por unirse a este webinar que preparamos para ustedes. Perfecto. Pues el tema de hoy, lo que vamos a estar revisando son los principios básicos de clasificación arancelaria. Es un tema, en principio es un tema algo complicado, difícil, algo rudo en ciertas ocasiones, pero que al final de cuentas es la base del comercio internacional, la definición correcta de la fracción arancelaria de una mercancía. Perfecto. Y el día de hoy vamos a ver el temario, Emiliano. Perfecto, sí. No sé si soy el único, Elías, como que estás mostrando la pantalla, pero a su vez tienes extendida la pantalla de los chats, entonces a lo mejor si puedes minimizar la de los Ya te chats para que entiendo. se vea la pantalla. ¿Mejor? Sí, ya vemos la pantalla completa con la presentación. Gracias, Elías. Perfecto, no, al contrario. Pues buenas tardes, digo, ya nos presentó Pedro y como bien comentó, la idea en este webinar es obviamente apoyarnos del expertise técnico que tiene Elías como experto clasificador en el despacho, pero a su vez, por mi parte, trataré de ahí de intervenir en algunas ocasiones para aterrizar esos conceptos técnicos al ámbito operativo y en algunas cuestiones que ustedes o quienes nos acompañen en la mayoría de las ocasiones, si bien no desarrollan el proceso de clasificación de mercancía de sus empresas, si hay alguno en el foro que sí lo haga, súper bien, y yo creo que bienvenidas recomendaciones y dudas técnicas que pudieran surgir al respecto, pero partiendo de que en el ámbito en el que la mayoría de nosotros, los que estamos conectados, nos desenvolvemos, pues realmente nosotros no clasificamos como tal las mercancías en nuestras empresas. Sin embargo, estamos relacionados totalmente en la operación de despacho, revisión de pedimentos, determinación de las contribuciones, y para todos estos temas, pues básicamente partimos de una correcta clasificación arancelaria, como lo comentó Elías, ¿no? Entonces, poquito del temario que vamos a estar abordando, básicamente en 4 bloques principales. Primero, una introducción somera y rápida al sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, un poco de antecedentes y el tema de merciología, que yo creo que es el tema más importante y más fino que tienen las personas que se dedican a la clasificación como Elías. En una segunda parte, la reglamentación del sistema armonizado mediante reglas generales y reglas complementarias, el uso de las notas legales y explicativas, que básicamente parten de toda fundamentación de una correcta clasificación arancelaria, y finalmente con recomendaciones o conclusiones en donde trataremos de aterrizar, como les comentaba, la parte técnica que nos va a compartir Elías, con algunas cuestiones en nuestro día a día o en la operación de importación a exportación que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Entonces, pues adelante, Elías. Perfecto, muy bien. Gracias, Emiliano. Pues bueno, empecemos por ver algunos antecedentes, algunas cuestiones más bien históricas en cuanto al sistema armonizado. Y no quiero ir muy atrás en el tiempo, sino simplemente abarcar el último siglo. Para esto, pues mencionar que, bueno, a principios del siglo XX ya había un interés por realizar una clasificación a las mercancías, algo que permitiera de cierta manera identificarlas a través de un código y que ese código sirviera para otros propósitos. En la actualidad, bueno, el propósito es una política arancelaria, la política regulatoria también, la aplicación de regulaciones no arancelarias y hasta para efectos estadísticos. En aquel entonces, por ahí de 1964, México adopta la nomenclatura de Bruselas. Y esto porque el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, generado después de la Segunda Guerra Mundial, se dio a la tarea de realizar esta nomenclatura. Y como un intento de lograr por primera vez el codificar la gran cantidad de mercancías en el mercado,
pudiéramos decir que este pudiera ser ya un buen ejemplo de algo bien fundamentado. Sí, con algunas cuestiones que con el tiempo se fueron corrigiendo, pero para hacer el primer intento fue bien recibido. Sin embargo, bueno, esto venía de una institución europea, por supuesto, Estados Unidos no lo iba a aceptar, no lo iba a adoptar, y crea un sistema aparte. Más allá de la nomenclatura de Bruselas y de los ejercicios que ya venía realizando Estados Unidos, hubo otras nomenclaturas, otros sistemas alrededor del mundo. Asia, Sudamérica, en Sudamérica de hecho dos de ellos. Finalmente, el Consejo de Cooperación Aduanera, hoy Organización Mundial de Aduanas, ya comienza con la creación de una nomenclatura uniforme. ¿Qué quiero decir por uniforme? Entiéndase que engloba todas las ideas, las mejores ideas de los diferentes sistemas que hay a nivel global, los empieza a tomar para crear un sistema. Y ese sistema que creó fue justamente el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Armonizado justamente por lo que decía ya, porque armoniza o fusiona los esquemas, los distintos esquemas que ya existían a nivel global. La designación o el término designación es porque favorece la clara identificación de las mercancías y por lo tanto hace más fácil y más asequible la utilización del sistema. Y la codificación porque por primera vez utiliza códigos numéricos que no vienen complementados con letras, sino por pares de dígitos, y esto favorece la utilización de sistemas estadísticos, sistemas de cómputo, etcétera, etcétera. Empieza ya a favorecerse el manejo de los datos, de la información y de la estadística. Cabe mencionar que el 1 de julio del 88 México adopta finalmente el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Y de esto nace el sistema armonizado. Y el sistema armonizado tiene una estructura. Emiliano, si quisieras tomar el tema. Claro, brevemente y nada más para empaparnos de situarnos cómo está estructurado el sistema de armonizado de designación y codificación de mercancías para México, pues partimos de las reglas generales. Como su nombre lo indica, esta aplicación o estas reglas aplican a todos aquellos países y sistemas armonizados que están adheridos a la Organización Mundial de Aduanas y pues son de aplicación general, ¿no? Entonces, básicamente de aquí se desprende todos los criterios y supuestos de clasificación a nivel subpartida, que son los primeros 6 dígitos de codificación a nivel OMA, ¿no? Adicionalmente tenemos las reglas complementarias. Las reglas complementarias sí son de aplicación exclusiva de México y vienen a, como su nombre también lo indica, a complementar las reglas generales. A partir de estas reglas que son la base de la LIGIE que tenemos actualmente en el artículo 2, ya vienen la parte de la estructura como tal. Estamos hablando de secciones. Actualmente tenemos 22 secciones que comprenden nuestra tarifa mexicana. Posteriormente tenemos los capítulos. Los capítulos, como ustedes sabrán, pues tenemos del capítulo desde el 1, que habla de animales vivos y del reino animal, hasta el capítulo 97 y adhiriendo un capítulo 98 que es específico para operaciones especiales. Es el único capítulo que no se utiliza o que no es usado para la asignación de un código arancelario para las mercancías o para una mercancía, ¿no? Efectivamente. Y aquí nada más complementando tu idea, esto último que acabas de mencionar, Emiliano, es nada más indicar que la organización del sistema armonizado es de lo más simple a lo más sencillo. De la sección 1, capítulo 1, animales vivos,
a lo más complejo en la sección 21, capítulo 97. Es correcto, totalmente de acuerdo. Ya después tenemos las partidas. De hecho, según lo que comentábamos y para tener el contexto de cómo va eso, de lo más simple a lo más complejo que comenta Elías, las primeras 15 secciones que van del capítulo 1 al capítulo 83, estamos hablando de mercancías que se clasifican conforme a su materia constitutiva, es decir, de qué están hechos, que es de lo... iniciando por lo más simple que comenta Elías, y ya las secciones de la 16 a la 21, que son del capítulo 84 al capítulo 97, ya estamos hablando de mercancías, no tanto mercancías, sino productos ya más elaborados que su clasificación está o va a estar más dada por la función que tienen más allá de su constitución, ¿no? Tenemos 1,231 partidas en nuestra tarifa actualmente, que abarcan 5,212 subpartidas. En nuestra codificación, este nivel subpartidas, recordemos que son los primeros 6 dígitos, que son los que están armonizados o unificados y estandarizados mediante este sistema armonizado y que ya nos explicó Elías. Y finalmente las 12,578 fracciones que tenemos en nuestra tarifa, que ya son los 8 dígitos. Aquí cabe señalar, antes de irnos a las notas, cabe señalar, ligando el webinar anterior, que conforme a la sexta enmienda, nuestra actual clasificación a 8 dígitos, pues va a migrar o va a sufrir una transformación, y ya vamos a tener una clasificación por códigos estadísticos conforme a un quinto par de dígitos, si lo queremos llamar así, o extenderlo a 10 dígitos, si lo vemos en cantidad de dígitos también, lo cual nos va a llevar a retomando el dato de que estas 12,578 fracciones se trasladen o se contraigan a 7,694 nuevas fracciones en cuanto ya entre la sexta enmienda, pero se van a desdoblar ya los códigos estadísticos, que nos va a llevar a 10,279 códigos estadísticos conforme a lo que veíamos de la sexta enmienda, ¿no? Y para finalizar, tanto secciones como capítulos van a tener sus notas de capítulos o notas de secciones. El tema de las partidas específicamente tendrán las notas explicativas, que ya más adelante nos explicará Elías, su aplicación y su diferencia con las generales, y las notas a nivel subpartida. Perfecto, Emiliano. Muchas gracias. Y bueno, un tema fundamental, como lo comentabas ya al principio de este webinar, es el tema de la merciología. Y es un tema bastante importante porque finalmente esta es la ciencia sobre la cual está basado el sistema armonizado. La merciología, como bien lo menciona ahí el slide, la información que tienen ustedes en pantalla, básicamente lo que significa es el estudio o la ciencia que estudia a las mercancías. Y cuando hablamos de las mercancías, debemos de entender que hay diferentes aspectos a revisar o a contemplar, a tener en cuenta para entender la merciología de un producto dado. Y puede ser, en principio, su historia, su origen, digamos, si es natural o es artificial, sus características físicas y químicas, entiéndase cuál es su densidad, su maleabilidad, el espesor, su conductibilidad, color, olor, a veces hasta el sabor. ¿Cuáles son las alteraciones a las cuales ha estado sujeto? Si ha sido alterado por la luz, por el calor, ha sufrido deshidratación o ha sido sometido a un proceso de deshidratación o de frío extremo, y que eso le da un valor distinto al producto original. ¿Cuál es su utilización? Puede ser doméstica, industrial, en fin, ahí tenemos muchísimas consideraciones en el punto de utilización. ¿Cuál es su tipo de producción? Puede ser de grado médico, puede ser grado alimenticio, puede ser grado cosmético, etcétera.
Y por último, pero no menos importante, está el tema de los continentes y de los envases. Es decir, aquellos productos que están diseñados y van a contener en su interior otros productos. Y aquí, más adelante, vamos a revisar una de las reglas que justamente está abocada al tema de los continentes y los envases, cómo considerarlos, si son reutilizables o no, etc. El caso aquí es que para efectos de tener en consideración la merciología de un producto y en un intento de clasificar este bien, debemos de considerar varias preguntas. En principio son 4. La primera pregunta que deberíamos de resolver mediante la información técnica del producto es ¿qué es? ¿Qué es ese producto que estoy viendo y que pretendo clasificar? ¿De qué está hecho? Porque esto nos lleva a la materia constitutiva. ¿Cómo funciona? ¿Es eléctrico? ¿Es mecánico? ¿Es estático? ¿No tiene ningún mecanismo? ¿Es de aplicación en laboratorio? ¿Cuál es y cómo es que funciona? ¿Cuál es su función y cómo la realiza? Y por último, pudiéramos considerar también dónde se utiliza, a qué máquina sirve, para qué sistema está específicamente diseñado. En fin, con esta información técnica deberíamos de poder entender cuál es la merciología del producto que pretendemos clasificar. Por supuesto, y habiendo contemplado también los 6 puntos que ya mencionaba hace un momento. Que básicamente estamos hablando, Elías, que obviamente para de inicio y como principio básico para la clasificación necesitamos conocer constitutivamente la mercancía que vamos a querer clasificar. Yo creo que estas preguntas se trasladan justamente a la primer función primordial de los que aquí estamos presentes en el comercio exterior, porque a lo mejor nosotros no vamos a clasificar la mercancía, pero nosotros somos la primer línea de comunicación en donde hay un nuevo producto, hay una nueva materia prima a ser importada, y el primer puntito que necesitamos saber es qué impuesto va a pagar, qué regulaciones y restricciones arancelarias le van a aplicar a la importación o la exportación, y para saber eso necesitamos la clasificación. Y para determinar la clasificación, estas son las primeras preguntas que nos va a hacer, en este caso Elías, si Elías fuera a clasificar esa mercancía, o nos va a hacer el agente aduanal, para quienes el agente aduanal nos clasifica las mercancías en la operación. Entonces, estas preguntas es la primer tarea operativa que nosotros tenemos como usuarios y operadores en el comercio exterior o en el despacho, si estamos encargados de ello, y anticiparnos justamente esa parte, ¿no? Si ya sabemos que viene o se nos notificó que viene un material nuevo, de entrada preguntarle de origen al proveedor, preguntarle a ingeniería si es un producto terminado que nosotros vamos a manufacturar como nuevo en nuestra planta. Estas 4 preguntas son las preguntas básicas que nosotros vamos a tener que facilitarle a la persona que vaya a clasificar, y ¿por qué no? A partir de estas 4 preguntas hemos tenido nosotros, por ejemplo, la experiencia de crear fichas técnicas o cuestionarios partiendo de estas 4 preguntas esenciales, en donde, oye, todo material nuevo que me vayas, hablando de materia prima, que se vaya a comprar, o nuevo producto que vayamos a elaborar, proveedor o ingeniería, área interna de la empresa que se determine, me tiene que pasar esta información de inicio. ¿Por qué? Porque esa es la información que ocupamos para clasificar. Efectivamente, Emiliano, y bueno, es tema sensible. No quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar que este es un tema sensible, porque al final es justamente la información técnica del producto la que nos va a permitir determinar tal o cual fracción arancelaria. En algunas ocasiones, una información técnica mal proveída, incompleta, con detalles no muy certeros, lo que van a producir es una
inexacta clasificación, una clasificación incorrecta. Y pues bueno, este ya será tema de otro webinar, ¿no? Correcto. Pero bueno, hasta aquí, y antes de entrar al tema de las reglas generales de interpretación, que es aquí donde ya vamos a empezar con un tema un poco más denso en cuanto a análisis. ¿Algún otro comentario que quisieras agregar, Emiliano? Adelante, adelante, y si llevamos acumulada alguna pregunta por ahí, como primer corte, si hay algo en el chat de pregunta, adelante, y si no, continuamos. Perfecto. No sé si nuestro moderador pudiera indicarnos si hay algo en el Fíjate chat. que de momento no hay dudas en el chat. Creo que podemos continuar. Muy bien. Perfecto. Nos vamos entonces adentrando en el tema de reglas generales. Ya por un lado ya vimos cuál es bien a bien la organización del sistema, cómo está organizado en secciones, capítulos, hay también subcapítulos, partidas, subpartidas y fracciones arancelarias, cada una con sus notas. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, también tenemos reglas generales de interpretación y reglas complementarias. Las reglas generales de interpretación son de aplicación global, es decir, todo aquel país que haya adoptado ya el sistema armonizado está sujeto a aplicar estas reglas para determinar la clasificación de un producto. De aquí que, bueno, en el caso de México, estas reglas generales están publicadas en el artículo 2, apartado primero, del decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. En principio, primer apartado lo que nos menciona es que la clasificación de mercancías en la tarifa se regirá por las siguientes reglas. Y en principio tenemos la regla número 1. Y como yo acostumbro llamarle, es la única y la inigualable. La regla 1. En principio, la regla 1 nos da los suficientes considerandos, vamos a decirlo así, para poder determinar la clasificación de un producto. Y aquí hay algo muy importante que deberíamos de entender, y es que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección y de capítulo. Esto es muy importante porque eso nos indica, como la primera parte de la regla lo indica, lo que está en amarillo, es que las secciones y los títulos de las secciones y los capítulos y también de los subcapítulos solamente tienen un valor meramente indicativo. Nos van a indicar qué es, mediante un texto, qué es lo que están abarcando. Pero la clasificación al final deberá estar determinada por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. En algunas ocasiones no es suficiente esta regla porque hay situaciones de materias combinadas, productos mezclados, kits de productos que traen varios bienes en su interior, un kit de tornillería que también trae remaches y trae tuercas y otras cuestiones de ese tipo en cuanto a ferretería, y entonces la regla 1 se convierte en algo insuficiente para poder determinar la correcta clasificación. ¿Cuál sería el caso de algo que pudiera clasificarse mediante la aplicación exclusivamente mediante la aplicación de la regla 1? Vamos a llamar un bien que esté plenamente llamado en la tarifa. Y hablando algo muy sencillo, muy práctico, si no mal recuerdo, los perros en el capítulo 1, los perros vivos, están llamados.
en la tarifa. Y por lo tanto, sin importar cuál sea su raza, cuál sea su tamaño, cuál sea su edad, siempre y cuando sea un perro y esté vivo y atendiendo al texto de partida y a las notas de sección y de capítulo, habremos de clasificar el perro dentro del capítulo 1 en la fracción que le corresponde. Empezamos a complicar un poco el tema ya en la regla 2. Y en su inciso A, lo que nos refiere es a la clasificación de artículos incompletos o sin terminar, pero que ya tienen las características esenciales del producto final. No está terminado, está incompleto, pero ya tiene las características. Y entonces es ahí cuando la regla 2 nos ayuda a determinar la clasificación arancelaria de estos productos mediante la aplicación de esta regla. Y tiene una segunda parte que nos habla también de que alcanza a los artículos completos y terminados cuando se presenten desmontados o sin montar todavía. Y aquí había un ejemplo interesante, Emiliano. Es correcto, cuando revisábamos el temario y el material, yo le decía el IAS, yo creo que los que no estamos, incluyéndome en el día a día en un proceso de clasificación de la mercancía, pero en el tema operativo de las reglas que escuchamos normalmente y a veces desconocemos incluso de por qué viene esa numeración de la regla, viene de esta numeración de las reglas generales. Regla segunda para líneas de producción, es lo que operativamente hemos escuchado y operativamente tenemos mayor conocimiento y tacto, ¿no? Y entonces aquí le preguntaba o le comentaba a Elías, es bien interesante esta regla 2A, conocida operativamente como regla segunda. ¿Por qué? Porque yo creo que valdría la pena comentar, digámoslo, las dos caras de la moneda de esta regla. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos su correcta aplicación, por ejemplo, en una línea de producción, que a lo mejor ahí ahorita, Elías, nos pudieras comentar consideraciones de qué entra, qué no entra y qué deberíamos considerar para sí clasificar mediante regla segunda, por ejemplo, una línea de producción. Pero por el otro lado, la otra cara no tan, o la contracara de esa regla segunda es, digamos que su deliberada no aplicación, cuando sí le correspondería, ¿no? Estaríamos hablando, el ejemplo que se me da a la mente más, más claro de ese tipo que desde la universidad en el tercer semestre que vi clasificación arancelaria es, ejemplo, una bicicleta. Oye, tú te traes por una aduana 2 llantas y te traes por otra aduana desarmado un cuadro y el sistema de frenos y el manubrio, pues si juntas todo eso es una bicicleta y no sería correcto clasificar por separado las llantas, el manubrio, el cuadro y el sistema de frenos. Al final de cuentas, por regla 2A o regla segunda, ya cumple con la esencia de un y carácter esencial de un artículo terminado completo, aunque venga desmontado, ¿no? Es correcto, es correcto. En cuanto al tema que mencionabas de las líneas de producción, generalmente se trata de aparatos multidispositivos, es decir, son líneas, o sea, es maquinaria que está integrada por una gran cantidad de aparatos individuales, vamos a ponerlo así, intercomunicados o unidos entre ellos, puede ser por bandas, por tuberías, por cableados, en fin, y que al final todo esto, por practicidad logística, se va a presentar desmontado al despacho. Y es aquí cuando entra la regla 2A. Sin embargo, no necesariamente es esta regla la que nos va a permitir al final determinar la clasificación arancelaria del producto. Entendamos que puede haber líneas de producción muy complejas,
muy tecnificadas, donde en un momento dado pudiera ser complicado el determinar cuál es el carácter esencial de la línea de producción como un todo. Y entonces ahí ya tendríamos que aplicar la regla tercera. Pero como bien comentas, por principio y por presentarse desmontado, se aplica la regla 2A. El otro ejemplo que tú mencionas, y que bueno, ya nos ha tocado por ahí ver en algunas otras empresas, pongo por caso una empresa que estaba trayendo de Estados Unidos todas las partes, cabinas, tableros, volante, chasis, motores desensamblados, todo esto para trailers, para tractocamiones, y en territorio nacional los ensamblaba y construía pues tractocamiones, tal cual. Y al final, en una auditoría por parte de la autoridad, se determinó que en realidad lo que estaban trayendo eran vehículos desensamblados, con las consecuencias que obviamente esto tuvo en su momento, ¿verdad? Entonces, sí, como lo mencionábamos ya, es la información técnica, pero también el no abusar de la flexibilidad de la regla es lo que nos va a permitir determinar la correcta clasificación. ¿Okay? Es correcto, sí, yo creo que ahí va ese doble filo que comentamos en no irnos por la flexibilidad a conveniencia o a deliberadamente aplicarla o no. En el caso de la línea de producción, yo creo que es muy válido y es correcto. Y tener segregado ese criterio que a mí me quedó muy claro cuando comentábamos el tema, para que también les quede claro ahí a las personas que nos acompañan. Yo les decía, bien, ¿no? ¿Cómo vas a clasificar? ¿Por qué me dices que no necesariamente se clasifica por regla segunda una línea de producción si yo tramité mi aviso de regla segunda y yo estoy declarando a nivel en mi pedimento en las observaciones que esta mercancía viene desmontada y se clasificó conforme a regla segunda? Como bien comentaba Elías, una cosa o un bloque es la clasificación y el seguimiento de estas reglas que nos está comentando Elías para determinar la clasificación, es decir, una línea muy compleja como la que nos comentaba, probablemente se tuvo que ir al criterio de la regla 3 o al criterio de la regla 4. Sin embargo, eso es para efectos de designar la correcta clasificación, pero a la presentación del despacho, como estamos haciendo alusión a que para practicidad viene desmontada, es por lo cual realizamos el permiso y la manifestación, que es conforme a regla segunda para efectos operativos. Sin embargo, para asignar esa clasificación, pues pudo haberse designado por la 2A, 3 o la 4, ¿no? Y por el otro lado, en el tema del ejemplo que nos dabas de los camiones, pues yo creo que es bien importante y es básico y tenerlo mucho cuidado, porque no por darle la vuelta a un tema de una cuota compensatoria, una restricción o regulación no arancelaria, o incluso la tasa de impuesto que genere la fracción determinada para un bien terminado, y para darle la vuelta nada más a ese impuesto o a esa regulación y restricción no arancelaria, queramos traer todo despiezado solamente para darle la vuelta, pues nos va a pasar lo que le pasó a esta empresa que comentas, ¿no? Es correcto, Emiliano. Así es. Guardar simple y sencillamente las formas en cuanto a la utilización de las reglas, apegarnos a la información técnica y estar conscientes de que no podemos abusar de la flexibilidad que en un momento dado pudieran tener las propias reglas. ¿Sale? Excelente. Ahora, la regla segunda, en su inciso B, también nos habla de otras cuestiones. Nos habla de artículos o bienes que pudieran estar formados por materias puras o mezcladas, manufacturas propiamente de una mezcla de materias, de materias constitutivas, y por lo tanto serían
manufacturas también compuestas. Y es aquí cuando la regla nos marca que cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a esa materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. Y es aquí entonces cuando la propia regla nos dice, si tienes un bien que está formado por varias materias, pues entonces resulta que ese bien pudiera ser clasificado en A, o pudiera, es decir, entiéndase, en la partida 1 o en la partida 2, porque cada una de ellas está haciendo referencia a una de las materias. Eso se complica todavía más cuando tenemos más materias constitutivas dentro del producto. Y es aquí cuando nos dice, si esto sucede, y entonces no sabemos a qué partida finalmente debemos de incluir la clasificación, porque todas ellas todas ellas alcanzan a la materia que mencionan, entonces tenemos que recurrir a la regla tercera, que es ya cuando tenemos mercancías que pudieran clasificarse en 2 o más partidas por aplicación de la regla segunda, ¿sale? Hasta aquí, Emiliano, ¿vamos bien? Sí, yo creo que vamos bien. Cuando terminemos el tema de reglas generales, a lo mejor ahí sí ya hacemos pausa para las dudas que se hayan acumulado en cuanto a las reglas. Perfecto, muy bien. Bueno, teniendo en consideración que la regla tercera viene porque la regla segunda en su inciso B no pudimos clasificar un bien, y entonces tenemos que recurrir a la regla 3. Cabe mencionar, Emiliano, este es un detalle que me olvidé de mencionarlo. Las reglas generales se aplican de manera escalonada, es decir, primero la 1, y si la 1 no es suficiente, entonces la 2A, y si la 2A no es suficiente, entonces la 2B, y así consecutivamente, hasta la cuarta, ¿ok? Entonces, correcto, cuando llegamos ya a la regla tercera es porque la 1 no fue suficiente para determinar la fracción, la 2 con sus 2 incisos tampoco fue suficiente, y ahora tenemos que recurrir a la regla tercera. Y aquí lo que nos indica en su apartado o en su inciso A es que la partida con descripción más específica siempre va a tener prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, aquí volvemos a tener un problema. Puede suceder que esas partidas hagan referencia solamente a una parte de las materias del artículo o a una parte de los artículos que conforman, hablemos entonces de un kit o de un artículo compuesto, ¿ok? Entonces es aquí donde tenemos que aplicar la regla para considerar igualmente específicas para dicho producto artículo, cualquiera de estas partidas, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa y completa. Ese es un punto importante. Por supuesto, hay que recordar, lo más específico tiene preponderancia sobre lo más genérico. ¿Ok? En su inciso B, lo vamos a aplicar para aquellos productos mezclados, que tengan materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes, la presentación de juegos y surtidos, de artículos que son kits, y que su clasificación no pueda ser determinada por la regla 3A, entonces se van a clasificar con la materia o el artículo que le confiere el carácter esencial. Es aquí donde empezamos a veces con algunas cuestiones más bien humanas y no tanto técnicas. Es decir, yo creo, percibo, entiendo que este producto tiene esta característica y por lo tanto lo clasifico en esta fracción.
regreso a lo que ya habíamos comentado. Aquí se vuelve esencial la información técnica del producto. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, es decir, la información técnica nos va a permitir el no obviar, el no humanizar el tema de la clasificación arancelaria, sino determinarla correctamente conforme a textos de partida y reglas generales. ¿Ok? El carácter esencial es a veces un poquito complicado poderlo determinar, pero bueno, entendamos que puede ser en un artículo compuesto, el carácter esencial lo podría dar su función principal, el peso de la materia constitutiva, el valor, su utilización, en fin, hay varios criterios para poderlo determinar. Y el último... ¿sí? Perdóname sin quitarte rapidito ahí el ligue del tema, pero alcancé a ver el mensaje que a qué te referías con humanizar, para que a lo mejor aprovechando que está sobre ese tema, de una vez no nos esperemos a las preguntas y como que esa parte veo en los mensajitos que no quedó muy claro a qué te refieres cuando dices humanizar. Claro, por supuesto. En algunas ocasiones el factor humano es intrínseco a la clasificación porque obviamos información técnica, porque obviamos también la aplicación de tal o cual regla para determinar la clasificación arancelaria, dejando de lado la propia información técnica, o porque malentendemos la aplicación de tal o cual regla general de interpretación. Es ahí donde el factor humano juega un factor muy importante para no involucrarse a tal punto que desvirtúe la clasificación arancelaria. Es decir, entiéndase que determinamos una clasificación arancelaria incorrecta por omitir o por obviar información. A eso me refiero con humanizar. Definitivamente, y esto lo he escuchado de muchas personas, la clasificación arancelaria al final, y lo he escuchado muchas veces, al final pareciera que está más bien involucrada con el qué entiendo por tal o cual mercancía, qué siento que es tal o cual mercancía, sin tener bien firmes las bases de la información técnica y de cuáles son las reglas que se deben de seguir para poder determinar una correcta clasificación. A eso me refiero con humanizar la clasificación arancelaria. Excelente. Ok. Por último, bueno, y ya para cerrar la regla tercera, es mencionar que cuando ni la regla 3A ni su inciso B permiten efectuar la clasificación, esta, es decir, la clasificación podrá determinarse tomando en consideración la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse en cuenta. La verdad de las cosas es que es muy complicado llegar a determinar una fracción arancelaria con la regla 3A. Me refiero no complicado, entiéndase, o más bien no se entienda difícil, sino que no quisiéramos llegar hasta ese punto. Habrá algunas ocasiones, pero que sean las menos, porque es aquí cuando empieza a volverse más bien un tema. Hablábamos de un término específico esta mañana, Emiliano, y se me olvidó ahorita, pero bueno, el tema es, se vuelve muy voluble la clasificación. Un poco subjetivo, ¿no? Exactamente, un tanto subjetivo, ese es el término, Emiliano. Se vuelve un tanto subjetivo. Todavía más cuando llegamos al punto de aplicar la regla 4,
Es decir, cuando no funcionó ni la 1, ni la 2, ni la 3, y llegamos a aplicar la regla 4, donde las mercancías se clasifican en la partida que comprenda aquellas con las que tenga mayor analogía, ya es muy subjetiva la clasificación arancelaria llegando hasta esta regla. De hecho, yo te diría que en la labor de clasificación arancelaria es ideal tratar de no llegar al punto de aplicar la regla 4. Habrá algunas ocasiones, sí, pero que sean las menos, porque se vuelve muy subjetivo. Vuelvo a lo mismo, yo creo que esta partida comprende esta mercancía porque asumo que hace tal o cual función. Empezamos ya a entrar en un terreno un poco débil, ¿ok? Ok. Perfecto. Ya para cerrar el tema de las reglas generales, tenemos la regla quinta, o la regla 5, perdón, que nos habla finalmente de los continentes y los envases. Entiéndase, los estuches para cámaras fotográficas, los instrumentos musicales, para las armas, instrumentos de dibujo, collares, joyería, todos estos estuches que van o que están destinados a contener dentro de ellos este tipo de mercancías. Cuando se presenten con el producto que contienen, siguen el régimen del producto que contienen, ¿sí? Nada más hay un detalle, y creo que también lo habíamos comentado esta mañana. Esta regla no aplica para aquellos continentes que por sí mismos están dando al conjunto un carácter esencial. Y hablábamos ya de algo, un ejemplo muy específico. Vamos a pensar de una pequeña bombonera de cristal cortado, cristal al plomo, cristal veneciano, vaya, algo que realmente es un producto caro y que en su interior se presenta al despacho con ciertos dulces. Y así se va a vender. Pero evidentemente es el continente el que le está dando el carácter esencial al producto y no los dulces. En este caso, esta regla no se aplica y entonces se seguirá por el régimen del carácter esencial del continente. ¿Ok? Excelente. Y ya nada más para mencionar, por último, el caso de todos estos envases que son reutilizables y que por lo tanto se tienen que declarar como tales, siguen su propio régimen, porque justamente por el tema de que son reutilizables. Y este es el típico caso de las cajas que se utilizan a nivel industrial, donde estas cajas son utilizadas para importar o exportar mercancías, y una vez llegadas a planta, se tienen que retornar o se van a regresar con producto, en fin, tienen que seguir su propio régimen. Claro. No pueden seguir el régimen del producto que contienen. Perfecto. Ok. Si estás de acuerdo, estas 6 reglas que son las generales, como dices, llegando a la cuarta ya podríamos caer en subjetividad y es lo que menos desea un clasificador, llegar a esas instancias, y las 5 y las 6 son muy específicas para los temas que comentas, ¿no? Yo creo que a lo mejor hasta aquí, yo creo que se entiende el concepto general de las reglas generales de interpretación. A lo mejor ahora sí, por ahí que me parece que ya se acumularon algunas dudas, le damos entrada a algunas dudas y nos vamos un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo en los demás puntos. Perfecto. Muy bien, Emiliano, muchas gracias. Así es, hay hay 3 dudas. Hay una consulta respecto a un criterio de clasificación. No sé si por se extienda, hablando ya puntualmente de fracciones. Yo creo que se vale la pena que lo dejemos al final.
no por menos importante, sino porque se va a extender. Claro, o si nos apoyas a leerlas y ya ahí las vamos trabajando mentalmente Elías y yo, y si es una respuesta rápida de una vez las damos, o si no damos la señal de dejarlas al final. Ahí les va. Industria automotriz, un producto con 2 fracciones arancelarias. Es un intercooler, Automatic Transmission Oil Cooler, enfriador de aceite de la transmisión automática para pickups. Fracción arancelaria 8708-9199, radiador. 8419-5099. Me la habían fundamentado en base a la regla segunda en la fracción 8708-9199 y por la 3B en la 8419-5099. Ok, sí, definitivamente es un tema de criterio. Ahí en principio deberíamos de comentar el hecho de que el capítulo 87 y específicamente en la partida 8708, que son las partes y accesorios de vehículos automotrices, están contenidas una gama muy amplia de productos y de partes. Y a nivel de notas de sección y de capítulo, hay una cuestión importante a considerar, y es que las reglas nos mencionan a nivel también de notas explicativas de sección y de capítulo, que pueden estar consideradas dentro del capítulo 87, a excepción de aquellas manufacturas o productos que estén localizados más específicamente en otra parte de la nomenclatura. Ahora bien, también por ahí hay una reglita, una nota en la partida 8708 que nos habla de la especificidad del uso. Aún así, tendríamos, yo creo que ahí ya más es un tema más bien de información técnica, tendríamos que revisar bien a bien los detalles técnicos para en un momento dado poder dar una opinión más certera al tema de la clasificación arancelaria, pero no dejo de mencionar lo que acabo de decir para tenerlo en consideración. ¿Ok? Muy bien, Elías, pues Tania, Marín, si te interesa que desarrollemos más información de este tema, sin ningún compromiso, me pongo en contacto contigo y lo platicamos en una llamada rápida con Elías, a ver si hay información más técnica y podemos sacarte de la duda en la misma llamada, si te parece bien. Con todo gusto. En la segunda duda, si nos vamos rapidito, dice, en seguimiento al tema de la regla segunda, por parte de Paulina Burto. Mi duda es, en caso de que no esté importando una línea de producción, pero sí una máquina que por sus dimensiones y características va a llegar en diferentes momentos, ¿es posible utilizar aviso de importación al amparo de la regla segunda con la fracción arancelaria de dicha máquina? Ok, pero si me das oportunidad, Elías, y me corriges. Claro, por supuesto. En este caso sí no está, pusimos como ejemplo línea de producción, pero no está limitado. Si una máquina por sus dimensiones tiene que desmontarse y puede venir en diferentes vehículos, justamente conforme a regla 2A o regla segunda, sí es posible tanto designar la clasificación como la máquina como tal, y al momento de que si se va a presentar por diferentes momentos y por diferentes aduanas, sí sería necesario presentar el aviso a la DACE para efectos de la importación al amparo de la regla segunda. Emiliano, y una duda que complementa esa misma pregunta, dice, también por favor confirmar si cuando se aplica regla segunda se debe de declarar partes 2 en todos los pedimentos. Ok, no necesariamente, es algo que está ligado, pero no está amarrado uno de otro, vamos a llamarlo así. Es decir, tú puedes tener autorización al amparo de regla segunda para importar, vamos a poner una línea de producción porque es lo más grande y lo que más comúnmente se da.
es diferentes tiempos. Tú te vas a llevar medio año para importar toda la línea de producción y vienen partes de la línea a despacharse por Manzanillo, otros por Lázaro Cárdenas, diferentes aduanas, etcétera. En ese caso es autorización bajo regla segunda, pero no necesariamente pedimentos parte 2. El parte 2 va a ser cuando tú, al amparo del mismo pedimento, vas a querer amparar, vamos a ponerlo el ejemplo de la maquinaria que nos comentaban. Si tú en 2 embarques van a llegar en momentos distintos, pero lo quieres ligar o amparar bajo la importación de un mismo pedimento, ahí sí utilizas un pedimento parte 2, en donde lo dejas aperturado, vamos a llamarlo así, y la segunda parte, vamos a decir que son 2 partes de la máquina, la segunda parte de la máquina llega en momento distinto y utilizas ese pedimento parte 2, ¿no? Va a depender mucho de los tiempos y el volumen y de las diferentes partes que van a hacer el todo, hablando del todo, ya sea de la máquina o de la línea de producción, para optar si es viable operativamente aplicar un pedimento parte 2 o si indistintamente de un pedimento parte 2 van a hacer un proyecto muy grande por un largo tiempo, diferentes momentos y de diferentes aduanas. Ahí operativamente a lo mejor no conviene tanto un parte 2, sino pedimentos distintos. ¿Por qué? Porque con el pedimento 001 vas a importar los conveyors y después 3 meses después llegan las cabinas de pintura, pues ese le toca el pedimento 005, ya no vas con el esquema de los pedimentos parte 2, ¿no? Entonces, están relacionados, pero no son, son excluyentes, vamos a ponerlo así, uno de otro. Gracias, Emiliano. Mira, en una tercera duda de nuestro amigo Oscar Castro dice: si las mercancías a nivel subpartida deben de ser la misma numeración de acuerdo al sistema armonizado, ¿hay productos que pueden variar entre subpartidas entre tarifas de diferentes países? A nivel de subpartida, si es que te entendí bien la pregunta, estamos hablando a nivel de subpartida. Yo te diría que no. Porque finalmente de lo que se supone es que estamos jugando todos en una misma cancha bajo las mismas reglas. Es aquí donde vuelvo al tema de la información técnica. Se vuelve indispensable el tener la información técnica completa para poder determinar una correcta clasificación arancelaria. Lo que sí puede suceder es que yo tengo una parte de la información, o puedo tener toda la información técnica, pero mi contraparte en otro país tiene nada más el 75% de la información técnica. Ahí es donde pudieran darse las diferencias en cuanto a subpartidas, porque no existe la información completa que nos lleve a determinar la misma subpartida que está determinando la contraparte en otro país, ¿sale? Eso sí se pudiera decir que es relativamente frecuente que suceda. Muy bien, muchas gracias, Elías. Oscar, si quedó claro el tema o si necesitas más información, con toda la confianza del mundo, búscanos. Y al igual que con Tania, programamos un correíto, una conferencia rápido para salir del tema sin ningún compromiso. Muy bien. Bueno, creo que hasta este momento ya no hay dudas adicionales. Perfecto. No, pues yo creo que, entonces, híjole, ya estamos sobre la hora. A lo mejor si nos dan otros 5 minutitos, a lo máximo 10, a lo mejor, Elías, si podemos darle una barrida muy genérica a lo que nos falta. Yo creo que fue de valor solventar las dudas por anticipado. Sí, exacto, ¿no? Sin problema. Yo creo que agradeciendo el tiempo que nos puedan dar nuestros acompañantes en este webinar, yo creo que en cuestión de unos 10 minutos ya podríamos estar cerrando. Veíamos ya las reglas generales y cómo es su aplicación y cuándo es que se aplica una y la otra y la otra. Por último, mencionar que la regla sexta nos habla de que
el funcionamiento de las reglas anteriores, es decir, de la 1 a la 4, y obviamente también la 5, aplica de la misma manera a nivel, o mutatis mutandis, como lo utilizamos en el argot de clasificación, es aplicable también a nivel de subpartida. ¿Ok? Y con esto estaríamos cerrando ya el tema de reglas generales. Reglas complementarias están también publicadas en el decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en el mismo artículo 2, pero en el apartado segundo de las reglas complementarias. Y básicamente las reglas complementarias podría decirse que son de aplicación nacional de cada país, aunque debo de mencionar también que de país a país estamos hablando que son muy similares. Sin embargo, hay algunos aspectos que son propios del país que las redacta. En este caso, para efectos de México, tenemos estas reglas. Y la primera regla nos habla de que las reglas generales, es decir, todo lo que vimos ya, para la interpretación de la tarifa son igualmente válidas para establecer también dentro de cada subpartida la fracción aplicable. Es decir, aquí ya lo que nos está indicando esta regla primera es que las reglas generales también nos ayudan a determinar la fracción arancelaria. En la regla segunda, básicamente lo que nos explica es cómo está organizada los pares de números dentro de la fracción arancelaria. El primer par, sección, segundo, primer par capítulo, segundo par partida, etcétera, etcétera. Y nos ayuda a entender más o menos cómo es no más o menos, sino nos ayuda a entender bien a bien cómo está organizada la estructura. Algo muy importante, Emiliano, y que ya lo platicábamos, es la regla tercera. Y esta regla nos dice que para efectos de la interpretación, y esto es bien importante, para efectos de interpretación y aplicación de la tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, dará a conocer mediante acuerdos publicados en el DOF, las notas explicativas de la tarifa. Y esto es muy importante porque nos menciona en su último reglón, cuya aplicación es obligatoria para determinar la partida y la subpartida aplicables. Tenemos la idea de que las notas explicativas por sí mismas no tienen ningún peso en la clasificación. Lo tienen y nos lo indica la regla tercera. Y dicho sea de paso, en nuestro anterior webinar revisamos la sexta enmienda, que pues parece ser que ya es algo que viene en camino, y que en algunos meses más lo tendremos ya publicado. Y esta regla tercera cambia, y justamente cambia en esa misma línea, porque la propuesta es que diga cuya aplicación es obligatoria para determinar la correcta clasificación arancelaria. Le da todavía un peso más importante a las notas explicativas, que serán, todo parece apuntar que ahora se van a llamar notas nacionales, y que van a tener un peso realmente importante en la determinación de una clasificación arancelaria. ¿Ok? La regla cuarta nos habla de la unidad de criterio en la clasificación y que previa opinión de la Comisión de Comercio se expedirán los criterios de clasificación arancelaria. La regla quinta nos habla de las abreviaturas que se consideran a nivel tarifa, y nos menciona también que las abreviaturas que no estén contenidas en estas tablas y que se utilicen, en todo caso deberán indicarse su significado. ¿Ok?
La cuestión de peso, cuando se menciona pesos en la tarifa, kilogramos, gramos, etcétera, se está refiriendo exclusivamente a las mercancías, salvo que haya una disposición en contrario, se entiende que se está refiriendo a las mercancías. En el tema de la regla séptima, para dar cumplimiento a las negociaciones que México tiene con otros países y hablando específicamente de los tratamientos preferenciales, estos habrán de publicarse a nivel de fracción arancelaria dentro de la tarifa, o si no, en un apéndice adicionado a la misma. Y la regla octava, yo creo que a ti te va a gustar comentarnos al respecto, Emiliano. Gracias, Elías. Digo, y bien rapidito, porque ya vamos 8 minutos retrasados, digo, ¿verdad? excedidos. Entonces, digo, esta regla octava, muchos la conocerán operativamente, se desprende del PROSEC. Como vimos, va a ser del capítulo 98, que son para operaciones especiales. Y no es otra cosa más que la autorización que solicitamos para efectos de disminución o desgravación de la tasa de importación para efectos del IGI. Va a estar dado por la partida 980200 y los últimos 2 dígitos van a ser dependiendo del sector que estén autorizados, ¿no? Por ejemplo, una regla octava para alguien que está en PROSEC sector eléctrico, pues va a ser la 98020001, que 01 es el primer sector de PROSEC, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente de aquí se desprende, no nada más estamos hablando en el capítulo 98 de autorizaciones de regla octava, también tenemos capítulo 98, partida 9801, que son importaciones y exportaciones de muestras y muestrarios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que con esto, si estás de acuerdo, Elías, terminamos el tema de las reglas complementarias. Pedro, no sé si nos dé tiempo de unos últimos minutitos o abrimos a más preguntas o cerramos ya la sesión. No sé tú cómo veas por los tiempos que vamos. Mira, no tenemos más dudas. Yo creo que vale la pena terminarlo, sobre todo que son temas que están cobrando y van a seguir cobrando mucha relevancia ahorita que viene todo este tema del USMCA. Y se van a revelar, se van a abrir muchas cajas de Pandora. Entonces, pues vale la pena que continuemos con el tema. No sé cuánto nos falte, pero si pudiéramos de nuevo hacerle alusión al tema, hacerlo simple y práctico y avanzar en las siguientes slides, pues yo lo preferiría. Perfecto, muy bien. Lo abreviamos entonces. Ya nada más para cerrar el tema de las reglas complementarias, que la regla novena nos habla al respecto de todo aquello que no se consideran mercancías. Y por último, la regla décima nos habla acerca de que las autoridades competentes, las autoridades aduaneras, podrán exigir en caso de controversia o de algún tipo de duda los elementos que permitan la identificación arancelaria. ¿Ok? Con esto cerramos el tema de reglas complementarias. Y por último, quisiera entrar en el tema de la diferenciación entre notas legales y notas explicativas. Como lo mencionábamos ya, las notas legales y por lo que nos menciona la regla general primera, nos indica que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las notas, entre otras cosas, entiéndase, de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Por otro lado, también la regla general sexta nos indican que la clasificación de las mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente. Esto es importante considerar el término legalmente por los textos de las notas de subpartida y que también se aplican las notas de sección y de capítulo.
Por otro lado, tenemos la regla complementaria tercera, que ya revisábamos hace unos minutos, donde nos refiere a que las notas explicativas de la tarifa arancelaria son de aplicación obligatoria para determinar la partida y su subpartida aplicables. ¿Notas legales y notas explicativas son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Sirven para los mismos propósitos? Sí, sirven para los mismos propósitos. Notas legales, entiéndase las notas de sección y de capítulo. Notas explicativas a nivel de partida. Esa es la diferencia. Cabe mencionar que también, antes de que se me olvide, hay también algunas notas legales a nivel de subpartida, ¿ok? Pero básicamente esos son los dos grandes escenarios, los dos grandes universos en cuanto a notas que podemos encontrar para efectos de la aplicación de la tarifa. Y por último, Emiliano, nada más mencionar que las notas explicativas son justamente este conjunto de ideas que nos permiten entender cuál es el sentido de los redactores del sistema armonizado. Es justamente a través de las notas explicativas que podemos entender qué era lo que estaban ellos pensando, cómo lo estaban organizando, y que así lo expresaron a través de la redacción de las notas explicativas. Y esto lo saco a colación porque en algunas ocasiones me han tocado algunos casos donde otras personas hacen o consideran de menor rango todo lo que las notas explicativas expresan para determinar una clasificación arancelaria. Desde mi punto de vista, esto es algo completamente incorrecto. Las notas explicativas tienen un peso específico en la determinación de la clasificación arancelaria. Y, por supuesto, como primer punto, como lo menciona aquí el slide, estas notas explicativas están basadas, al igual que la nomenclatura, en merciología pura, en el entendimiento de las mercancías, cómo están conformadas, cuáles son sus materias constitutivas, cuáles son sus aspectos técnicos específicos para entonces poder determinar una clasificación arancelaria. Cabe mencionar que en algunas ocasiones y en puntos muy específicos pudieran ser susceptibles a padecer textos confusos debido a una imprecisa traducción. Y esto porque entendamos que tanto la nomenclatura como las notas, sus idiomas originales son el inglés y el francés. En esos dos idiomas se emiten de un inicio. De ahí se traducen al resto de los idiomas y puede haber algunas cuestiones que pudieran llevarnos a ciertas confusiones. Sin embargo, para esto es que, desde mi punto de vista, yo aconsejo la consulta también de las notas explicativas en las versiones originales, a fin de poder resolver esas dudas de traducción en ciertos términos técnicos muy específicos y que seguramente con estas consultas se resuelven. Y por último, considerar que las notas explicativas nos ayudan a fortalecer la determinación de una clasificación arancelaria. Y no hago menos a las reglas, por supuesto, las reglas, tanto las generales como las complementarias, son básicas. Sin embargo, es también necesario darles el valor que nos traen hacia la determinación de la clasificación las notas explicativas, justamente porque guardan en sí mismas el sentido que los redactores del sistema armonizado quisieron darle a las notas en referencia a la nomenclatura. ¿Ok? Correcto. Ok, bueno, este sí es el último slide y la intención o el mensaje es
operativamente cómo aterrizamos si no estamos inmersos o no somos quien clasificamos las mercancías para nuestras organizaciones, como quiera, cómo participamos nosotros con estos conocimientos básicos en nuestra organización. Pues el tema es que esto lo debemos relacionar a una correcta clasificación arancelaria. ¿Qué pasa? ¿Qué queremos mostrar aquí? Primero debemos de allegarnos de la información y especificaciones técnicas, que es lo que comenta Elías en el proceso de merciología y las 4 preguntas fundamentales que necesitamos. Nosotros debemos facilitar esa información al proceso de clasificación. Ese proceso de clasificación puede ser por un tercero externo a la organización, puede ser, que es en la mayoría de los casos, el agente aduanal o un clasificador interno en la compañía, que hemos visto que en algunos casos existe un clasificador de la compañía como tal, y a la par, y aunque el agente aduanal no clasifique directamente, como quiera debe tener una participación activa en el proceso de clasificación. ¿Por qué? Porque con este proceso de clasificación y con el uso correcto de las reglas generales de interpretación y complementarias que ya nos compartió Elías, debemos de determinar o llegar a una correcta clasificación arancelaria, que ese es el objetivo de todo esto en nuestras organizaciones. La recomendación aquí es para las organizaciones, para la gente encargada de los departamentos de comercio exterior, es fundamental que tengamos soportados y documentamos cómo determinamos esa clasificación arancelaria, cómo nos aseguramos que los procesos y criterios que ahorita nos comentó Elías se vean reflejados en la determinación de la clasificación de nuestros productos o de nuestras materias primas. Ahí lo que recomendamos es que se hagan fichas técnicas o fichas de soporte que den legalidad, vamos a llamarlo así, o mayor soporte legal a la clasificación que estamos asignando. ¿Por qué? Porque en algún momento de revisión, ya sea el momento del despacho en la aduana o en efectos de auditoría de la autoridad, pues podemos tener implicaciones por una incorrecta clasificación, que es lo que estamos viendo del lado derecho y es lo que vamos a comentar en nuestro próximo webinar. Y pues la responsabilidad que tiene la empresa y responsabilidad solidaria incluso con el agente aduanal para la correcta determinación de clasificación arancelaria y la determinación de las contribuciones e impuestos a pagar que desprenden de una correcta clasificación arancelaria como tal, ¿no? Entonces el mensaje es, aunque no seamos los responsables directos de llevar el proceso de clasificación arancelaria de manera completa, sí como encargados de nuestras organizaciones del Departamento de Comercio Exterior, debemos de asegurarnos que este proceso sea que sea quien sea que lo haga, hablando de agente aduanal, tercero externo o clasificador interno, debemos de asegurarnos que lleva un proceso acorde a lo que ahorita vimos y tener soportada esa clasificación para futuros usos y disminución del riesgo en implicaciones de una incorrecta clasificación, ¿no? Correcto, Emiliano. Así es, y justamente el próximo webinar tendremos el tema de implicaciones de incorrecta clasificación. Pues bueno. Sí, con eso terminamos. Exactamente, y con esto terminamos. Bueno, ya vimos algunas preguntas y respuestas. Pedro, si hubiera más, pues a lo mejor si pudieran dirigírnoslas mediante correo, o salvo que tengas algún otro mecanismo para llegarnos esas dudas, estamos a la orden. Claro, muchas gracias, Elías, muchas gracias, Emiliano, por compartir el tema. La verdad es que son temas que nos podemos llevar horas y hasta días platicando y reuniendo información al respecto, pero desafortunadamente los tiempos no nos dan. Lo que sí les quiero platicar es, si tienen alguna duda en relación a los temas que platicamos, no la pudieron externar en el chat y desean hacerlo a través de correo electrónico, les extiendo la invitación sin ningún compromiso, envíenoslas, las revisamos y buscamos un momento en la agenda en la que podamos discutirlo con ustedes para despejarles estas dudas. Les vamos a estar enviando el contenido del material que ustedes expusieron a través de vía correo electrónico a todas las personas que se registraron. Si alguno no lo recibe, puede enviarme un correo para confirmarlo. Y vamos a colocar los videos de estos webinars en el canal de Focus de YouTube. Tan pronto terminemos, se procesa y se sube al canal para que lo puedan estar utilizando a través de la consulta.
Les comento, no es información, estos videos no van a estar disponibles en modo público, sino solo para las personas que lo soliciten y se les va a presentar la liga. Esto por temas de las personas que pues se tomaron la molestia de generar un registro y de participar en estos webinars. En agradecimiento, pues estamos haciendo una biblioteca digital puntualmente o privada para ustedes. Y bueno, les reitero, cualquier duda la pueden hacer llegar al correo electrónico. Bien agradecidos por su participación, por la hora 20 que nos regalaron. Y pues nos vemos aquí en un par de días más con el siguiente webinar, que es el de, ahora sí, las implicaciones de la inexacta clasificación. Creo que va a ser un tema bastante importante, les digo, con todo este tema que se nos viene del tema del USMCA, pues el tema de clasificación despierta, no quiere decir que no existiera, siempre ha estado ahí, pero va a despertar en términos de la relevancia que nos va a tomar para tomar decisiones. De nuevo, bien agradecido, espero que tengan una muy buena tarde y háganos llegar sus dudas vía correo electrónico. Que pasen muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes, Emiliano, Elías. Gracias, Pedro. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.